Uno, dos, tres. Y ya no tenemos aquí el bloqueo de frente, ¿verdad? Ya tenemos sí, sí, sí. Está muy bien. Ajá. Y es automático todo. Sí, gracias. ¿Y por qué la de frente? Voy a quitar el sonido en mi teléfono. Interfiere. Sí. Sí. Y ahí perfecto. Excelente, gracias.
Bien. Sí, sí, ya. Muy lindo, sí. Y el año, yo me puse de meta conocer al menos un lugar de cada departamento. Y faltaban como tres nada más. Y dentro de eso me faltaba con mi papá. Sí. Me puse a buscar qué ver y no me salió esa. Pero lamento, ahora quiero pasar a solo a Nosotros estamos en Miguel Toto, San Cristóbal, San Francisco sí, del Alto sí, San y está Francisco sí San fui. Luis Chepul. Sí, San Andrés, sí. Y ahí están otros pueblos que también van. Sí. En el libro de la Catedral de los Santos, aquí vemos fotos de los pueblos. Yo creo que vamos a un buen y los También estaba la primera ermita, también Sí, estaba. Sí, sí, también. ya. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Bienvenida a la Junta Directiva, la mesa directiva que tenemos en esta tarde con nuestros académicos, numerarios y al público que nos observa también por las redes. Les damos la bienvenida también a este acto especial del día de hoy. Dejo en el uso de la palabra al doctor Dieter Lenhoff, presidente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Una cordial bienvenida a los que están presentes y a los que están conectados. Hoy tenemos una ocasión muy especial porque estamos colaborando en este acto la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y también la Academia Guatemalteca de la Lengua. Estas dos instituciones a mí en lo personal me merecen muchísimo afecto y cariño porque soy miembro de ambas y eso me honra muchísimo. Em, Tenemos aquí también académicos de ambas academias. Queremos dar la más cordial bienvenida a la Academia Guatemalteca de la Lengua a través de su secretaria que está presente, nos honra con su presencia y queremos, voy a presentar ahorita al conferencista que ha sido invitado por la Academia Guatemalteca de la Lengua. El doctor Roberto Carlos Pérez es músico, trompetista, me cuenta, y estuvo activo en el área metropolitana de Washington, donde yo mismo estuve activo también, solo que en diferentes épocas, en diferentes siglos, podríamos decir. Y él es también narrador y ensayista y obtuvo su licenciatura en la Howard University de Washington, D.C., continuando sus estudios de maestría en literatura medieval y de los siglos de oro en la Universidad de Maryland. Nuestro expositor invitado es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua, ANL, así como miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Nuestro expositor es autor de más de 120 trabajos críticos, lo cual es una producción impresionante. Vamos a invitar al doctor Roberto Carlos Pérez, por favor, que
suba al podio para referirse a su tema. Muchísimas gracias a la Academia de Historia y Geografía de Guatemala, doctor, doctores, a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Quisiera agradecer también a la doctora Cecilia Chavarría, al doctor Rafael Arana, a todas las personas envueltas en este viaje de regreso a esta Ítaca, a la que regreso después de 36 años. Recuerdo que el 22 de mayo de 1988, un niño pasó por Guatemala y de repente, al siguiente día, pues, o días después, ya estaba en un país en donde la cultura era distinta, hablar español en ese momento era un delito. Ah, y para poder sobrevivir con mecanismo de defensa tuve que aferrarme al inglés. Pero para aferrarme al inglés tuve que perder el español. Y yo que vengo de una intensa tradición musical en casa, yo crecí cantando los tangos de Gardel, las rancheras de José Alfredo, los boleros de Agustín Lara, o sea, era algo normal. Y mi padre, que en este momento está pasando ya su última etapa de vida, y los tíos me enseñaron también que la lectura era muy importante. Yo llegué a la música y a la literatura como un acto de libertad. No me forzaron porque hay dos verbos que no admiten el imperativo, el verbo amar y el verbo leer. No lo admiten y así es. O sea, no podemos pedirle a alguien que ame, eso nace. Entonces, mi amor por la lengua española es un amor genuino. O sea, yo no estudié música para ser músico, sino para entender mis emociones. Y no estudié literatura para ser escritor, sino para racionalizar las emociones. Y por supuesto, la docencia es algo que está en mí. Así que les agradezco muchísimo porque pues es darle a ese niño que no entendía lo que pasaba la posibilidad de volver a un país con el que estoy en tremenda deuda, ¿eh? Muchísimas gracias. Y son 13 libros ya, y muchísimos conciertos, muchas ponencias. Esta es muy significativa para mí porque de los 13 libros, ninguno ha nacido porque quiero escribirlo, es una necesidad en mí, tanto las novelas como los cuentos, pero este libro sí lo quería escribir. Yo sí quería escribir este libro sobre la tragedia y no lo pude terminar antes de llegar porque estaba esperando la encíclica papal. Entonces, pues ya les prometo que pronto ya tendrán aquí físicamente ambas academias el libro para que puedan acompañarme en esta travesía en donde tuve que regresar a la antigüedad para dar cuenta de un presente no degradado, sino que hay que cuestionarlo. Así que la tragedia, ¿no? Un tema muy escabroso, eh, y los grandes historiadores o quienes han escrito sobre la tragedia siempre han salido como a la sombra. A Nietzsche, lo que le pasó, a George Steiner, Walter Benjamin, a Kaufman. Entonces, quisiera comenzar por la primera parte del libro. Quiero leer, quizás, para no aburrirlos, cómo empieza. Vamos a saltar un poco y vamos a entrar directamente con Nietzsche. Vamos a saltar la primera parte del estudio, ¿no? Y comienza así, es una charla, ¿no? Es una especie de sobremesa. Joven lector, quisiera contarte una historia. Algunas partes se presentarán extrañas y complicadas. Suplico que nos tengamos paciencia. Tal vez cuando lleguemos al final, si es que logramos poner en sordina los ruidos de hoy, el móvil, las redes sociales, el trabajo en casa, la deshumanizada oficina, podremos escuchar los gritos de un dios griego llamado Dioniso. Así, mis miedos y los tuyos, el sentimiento que todos compartimos, pues es universal, se encuentren y se estrechen la mano. Por eso nació la tragedia y principia esta historia.
Vamos a dar un salto de la antigua Grecia porque vamos a regresar a ella y comenzamos con Nietzsche, ¿no? El 12 de diciembre de 1871, Friedrich Nietzsche entregó al editor E.W. Firsch, perdón, el alemán no es mi lengua, su tesis doctoral para inmediata publicación. Se titulaba El nacimiento de la tragedia. Desde el primer momento, el libro produjo gran polémica entre los círculos académicos más importantes de Alemania por las apreciaciones que de la antigua Grecia tenía el ya entonces catedrático de la Universidad de Basilea. En su entrada de diario, fechada el 31 de diciembre de 1871, Wilhelm Herschel, maestro y tutor de tesis del joven Nietzsche, llamó el trabajo, y cito, una ingeniosa borrachera. El filólogo y mitógrafo Hermann Karl Ussner escribió de Nietzsche, y cito, está científicamente muerto. A finales de mayo de 1872 estalló el escándalo. En tono virulento, el gran helenista alemán Ulrich von Wilamowitsch publicó el ensayo, y cito el título del ensayo, Filología para el futuro, una respuesta al libro de Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, en el que enumeraba los errores históricos de la tesis, aprovechando la oportunidad para tocar su interpretación, es decir, la interpretación de Nietzsche sobre la Grecia clásica. Dioniso, el dios de la embriaguez, el dios del éxtasis y del placer, el dios capaz del más grande delirio y las peores atrocidades, se une, según Nietzsche, con Apolo, el dios de las artes, la armonía, la razón y la moderación, para dar vida a la tragedia. Escuchemos a Nietzsche. El mito trágico, es decir, la tragedia, solo resulta inteligible como una representación simbólica de la sabiduría dionisíaca por medios artísticos apolíneos. Él lleva el mundo de la apariencia, es decir, el mundo perceptible, para cuyo entendimiento utilizamos la razón y la mesura de Apolo, a los límites en que ese mundo se niega a sí mismo. La negación, y esas son acotaciones mías, la negación existe cuando surge Dioniso e intenta refugiarse de nuevo en el seno de las realidades verdaderas y únicas. Fin de cita. Según Nietzsche, el drama trágico o tragedia surgió del drama primitivo, específicamente del canto del coro compuesto en ditirambos. Esas obras líricas estaban dedicadas a Dioniso y en sus comienzos fueron cantadas por actores disfrazados de sátiros, es decir, de esos hombres mitológicos barbados y con patas de chivo que en sus fiestas elevaban un canto desgarrado. De este canto de sátiros, entonado durante las celebraciones religiosas, nunca hay que perder el ángulo de que la tragedia es y será siempre religiosa. De este canto de sátiros entonado durante las celebraciones religiosas, mucho antes de que surgiera la tragedia, había nacido la lírica griega o la poesía. Nietzsche afirma que en sus orígenes la poesía fue más musical, escuchen, fue más musical que lingüística. Para Nietzsche, la poesía griega nació de la melodía, pues esta es, cito, lo primero y universal. Como músico pensamos que lo primero es el ritmo. No, Nietzsche dice es lo contrario, es la melodía. Y creo que en eso, doctor, Nietzsche tiene razón. Ya veremos, porque no quiero que esto sea una conferencia, quiero que sea un diálogo. O sea, es más humano, ¿no? La melodía, el aspecto no rítmico, sino entonable de la música, exalta el dolor y el placer. En las fiestas orgiásticas era este el único lenguaje capaz de transmitir con precisión el llanto universal y el gozo profundo, porque paradójicamente los sentimientos intensos no se expresan verbalmente. Es imposible. El lenguaje entra en un espacio racional. La tragedia surge cuando el coro ditirámbico se separa a uno de sus integrantes y éste se transforma en el primer actor.
cuya misión artística es entablar un diálogo con el coro. Aunque la música perderá el lugar estelar en favor de la lengua, este principio que percibe Nietzsche en la melodía como portadora del sentimiento va a mantenerse en la tragedia al igual que se mantuvo en la poesía lírica. Recuerden que ya perdimos el sentido de la lírica con la poesía conversacional y con el exteriorismo, por ejemplo, en Nicaragua. El atormentado Edipo puede relatarnos su desdicha con detalle, puesto que, y cito, no decir nada es también un dolor, fin de cita, pero ninguna voz o vocablo, por más timbres semánticos que porte, podrá jamás referir exactamente la extensión del sufrimiento del héroe trágico, y todos somos héroes trágicos. Todos estamos individuados, sobre todo en el siglo XXI. La individuación es un hecho. Regresar a la condición tribal es la manera en que podemos luchar contra la individuación. El iPhone, yo; el iPad, yo. O sea, el yo, el yo, el yo. Estamos totalmente individuados y no lo sabemos. La noción nietzscheana de que los sentimientos profundos son intransferibles al lenguaje es sumamente importante. Presupone no solo la deficiencia verbal, sino la existencia de una especie de espacio irracional que habita en el ser humano. La imagen de Dioniso que Nietzsche nos ofrece es la imagen de un dios primitivo anterior a esa sociedad griega del siglo V antes de Cristo, en la que se produce la lógica socrática. Apolo, en cambio, es el dios encargado de otorgarle, hasta donde es posible, racionalidad a las emociones. El lenguaje, mientras más expresivo, más apolíneo resulta. Pero aún el lenguaje, a pesar de que es un hecho objetivo, tiene un alto rango de subjetividad. Para Nietzsche, por su música y su lírica verbal, la tragedia es un género en que la subjetividad aflora. En la Ilíada, por ejemplo, Aquiles sufre un terrible destino, pero la narración de la épica no puede transmitirnos por sí sola tal horror. Para que ésta sea totalmente transmisible, se requiere de una subjetividad expresada en primera persona. La tragedia no se vale de intermediarios entre el poeta y el personaje. En la obra trágica, el actor es literalmente Prometeo, Edipo, Casandra, etc. Al ser Dioniso un dios rudimentario, uno de los principales planteamientos de Nietzsche es ¿por qué los griegos, mediante la tragedia, rescataron a Dioniso pocos años antes de que naciera en Atenas la racionalidad socrática? A través de la tragedia, encarnada en Dioniso y Apolo, Nietzsche nos ha acercado a un periodo crucial de la vida de los griegos, ese que va entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, en los que nacen y crean sus obras los grandes escritores de la lírica y la tragedia. También nacen Platón y Sócrates, posiblemente su alter ego, ya que no hay registro histórico de su existencia. Explícitamente no lo hay. O sea, aquí hay filósofos. La progresiva transformación social de los griegos culmina en una especie de siglo de oro entre los siglos 6 y 5 a.C., donde nacen las grandes figuras que cambiaron no solamente la faz de Grecia, sino que produjeron el nacimiento de Europa. Para cuando Eurípides compone sus obras en tiempos del reformador Pericles, profundamente marcado por el pensamiento socrático, la economía, según Werner Jäger, un gran estudioso del mundo helénico, ¿no? Y cito, se caracteriza por el predominio de los negocios, el cálculo y las empresas en el dominio particular y en las más altas esferas públicas del Estado. Fin de cita. Prometo no aburrirlos, ya vamos a terminar. Este vuelco económico estuvo acompañado por el desarrollo del pensamiento racional sobre la religiosidad. Noten que en este momento el gran rubro de las economías posmodernas es la secularización. Mientras más seculares nos vuelven, más nos individuamos. No existe integración en el grupo. Este vuelco económico estuvo acompañado por el desarrollo del pensamiento racional sobre la religiosidad, de cuyos ritos proviene la tragedia. Algo que olvidamos es que la palabra tragedia proviene del griego tragoedia, fiesta del macho cabrío.
y en los concursos trágicos se le entregaba para sacrificio al ganador un macho cabrío. ¿Le suena eso como a una misa? Claro, es Jesucristo, es la inmolación, ¿no? Por ende, triunfó Apolo por esa racionalidad sobre Dioniso, el dios de los grandes arrebatos. Apolo, con su mesura, de acuerdo con Nietzsche, lo derrotó. Para Nietzsche, Sócrates y la razón introducida en la tragedia a través de Eurípides, y vamos a ver más adelante en el libro cómo en realidad Nietzsche puede ser cuestionado, pero hay que ver por qué puede ser cuestionado. Para Nietzsche, Sócrates y la razón introducida en la tragedia a través de Eurípides, asunto que tocaremos más adelante, dieron muerte al género, a esa manifestación estética con que Apolo le daba forma inteligible al bajido dionisíaco. La razón no es innata en el hombre y por encima de todo, con su visión positiva de la vida, niega y falsea los sentimientos. Al respecto de Eurípides, dice Nietzsche, era cierto, y cito, en cierto sentido solamente una máscara. La divinidad que hablaba por su boca no era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un demon, o sea, es un espíritu, ¿no? Que acababa de nacer llamado Sócrates. Esta es la nueva antítesis, lo dionisíaco y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia pereció por causa de ella. Aunque Eurípides intente consolarnos con su retractación, no lo logra. El más significativo de los templos yace en ruinas por el duelo. ¿De qué nos sirve el lamento de quien lo destruyó y su confesión de que fue el más bello, de que fue el más bello de los templos? Fin de cita. Ya casi terminamos. Además de delimitar la tragedia en tanto género literario, Nietzsche percibió claramente el proceso social que la había producido y a través de su muerte, porque todos hemos pronunciado el epitafio de la tragedia y vivimos en un mundo en donde podemos componer tragedias. Según él, con la obra de Eurípides, vislumbró el declive de una cultura que había abrazado hasta donde le fue posible el principium individuationis, el principio de individuación, que de manera general, y aquí se los explico, es la condición psíquica que le permite al ser humano abstraerse del resto de la tribu. En otras palabras, es la particularización del hombre frente a la colectividad. La idea nació con Aristóteles y luego fue retomada por la escolástica o corriente filosófica y teológica medieval. A principios del siglo XIX, Arthur Schopenhauer le otorgó un sentido moderno en el mundo como voluntad y representación. En esta obra, el filósofo implica que el principio de individuación está presente en las sociedades modernas, e incluso podemos hablar de las sociedades postmodernas, en las que la individuación, sobre todo hoy, estamos totalmente individuados, ya no pertenecemos a la tribu, ya lingüísticamente ya no nos entendemos, el lenguaje se ha abaratado, entonces ya no hay comunicación, no puedo verme en el otro, no hay unión con el otro. Schopenhauer toma del hinduismo la noción del velo de Maya que hace imposible que los hombres perciban directamente lo que es. Solo el sufrimiento, y eso es muy importante saberlo, solo el sufrimiento hace que el velo se rasgue y el hombre pueda ver y verse con lucidez. Hoy le tenemos miedo al miedo y solo podemos aprender a través del dolor, perdón por ser tan enfático, pero la felicidad que nos venden es un narcótico. Es un narcótico. La felicidad que hoy nos venden no es felicidad, es una droga. Es una droga que viene a través de las redes sociales o a través de el scroll infinito, ¿no? Ya no necesitamos la cocaína ni la marihuana. ¿Para qué? Si ya la droga está ahí, ¿no? Y sobre todo con la hipersexualización de la sociedad. O sea, eso es muy peligroso, totalmente peligroso. Solo el sufrimiento hace que el velo se rasgue y el hombre pueda ver y verse con lucidez. La ceguera proviene del voraz deseo o de la voluntad del ser humano incapaz de saciarse. Extinguido el deseo, desaparece el egoísmo que nace precisamente de la voluntad. El sentimiento que surge es la compasión, es decir, la catarsis. Hemos perdido el sentido de catarsis, hemos perdido el sentido de peripecia, la ibris, todo eso ya no conocemos. Noten el caso de Pablo Lao. Ibris
a más no poder. Han escuchado el caso de Pablo Leal, el actor mexicano que le dio un puñetazo, cinta negra, en un arranque de furia, a ir al volante en Miami. ¿Lo conocen el caso? Pues les explico brevemente. Pablo Leal es un actor de telenovela muy famoso mexicano. Claro, él venía de Miami, de regreso, perdón la disquisición, iba de regreso hacia México y el cuñado iba al volante, ¿no? Una persona que se enojó porque pues lo cruzó en el carro, se baja y le reclama al cuñado y la persona se retira, pero Pablo Leal en ese momento se baja del carro, o sea, es un Edipo. Edipo hace todo, lo hace bien Edipo, pero ¿qué es lo que pasa? En un arranque de furia dice, pero ¿por qué tengo que dejar pasar al rey? Él ir al volante de nuevo. Entonces Pablo Leal se regresa y llega al señor y le da un golpe, y él es cinta negra y cae y el cráneo da con el asfalto. Él se va al aeropuerto como que sin nada y entonces ahora él quedó como pobrecito, porque él es actor y hay que darle trabajo, pero eso todos somos presa de la ibris. Entonces, la tragedia nace precisamente para poder, y ahí es la primera parte que no se las expliqué, la tragedia es precisamente para educar al vulgo, al pueblo, cómo no incurrir en la ibris, es decir, en los excesos, las pasiones y poder elegir bien a nuestros gobernantes. Porque nos lleva a dos puntos, o a la compasión o a la catarsis. Yo no quiero ser Pablo Lara, yo no quiero ser Edipo, que mata a su padre, sin saberlo, pero por un exceso de ibris. Pero también debo compadecerme de ese dolor. Y ahí nace la tragedia, a través de la tragedia que el Estado subvencionaba con los dos doblones para que pudiesen entrar en el anfiteatro. Y noten cómo le debe la filosofía a la tragedia. ¿Por qué nacen los diálogos platónicos? Por la tragedia, porque la tragedia nace precisamente de un diálogo y eso pocos se dicen. Perdón, aquí hay filósofos, pero el diálogo platónico, Platón precisamente compuso tragedias, pero el diálogo solo se da a través primigeniamente de la tragedia y eso es lo que hereda la filosofía. Vamos a ver. Ah, Argumenta Nietzsche que el héroe trágico tiene múltiples caras, pero su dolor e individuación encarnan a una sola deidad. Dioniso, el héroe trágico originario que se levanta en el teatro a través de los personajes, con su padecimiento, Edipo, Andrómaca, Antígona, etcétera, son en realidad Dioniso. Para Nietzsche, la tragedia es el género que plantea la individuación como un hecho ineludible y ante el cual solo la compasión le permite al espectador que contempla la tragedia compadecerse del héroe. Ya no hay compasión. Noten cómo podemos ver a una persona sufrir y el lenguaje mismo no nos da. Hemos abaratado el lenguaje. Ya los verbos, noten cómo los verbos en ER e IR están desapareciendo y cómo la música ahora ya es una industria. Ya no hay música en el hogar. Ahora Bad Bunny es puesto en alto, pero ¿quién quiere escuchar, por ejemplo, el dolor de Beethoven en una sonata? No es rentable. Es decir, el dolor en sí no es rentable una falsa felicidad. Para el rubro de las economías postmodernas, la falsa felicidad, es decir, el estado dopado. Si yo les muestro, y esto es el suicidio en alza, si yo les muestro, por ejemplo, lo que yo he visto, un cerebro enamorado, un cerebro drogado, un cerebro que está viendo las redes sociales y un cerebro enamorado, las redes sociales, drogado y tal. Es el mismo, está bañado de dopamina. O sea, nos volvemos adictos a las personas, a cualquier cosa. Para Nietzsche, la tragedia es el género que plantea la individuación como un hecho ineludible ante el cual solo la compasión permite al espectador que contempla la tragedia compadecerse del héroe. Al hacerlo, lo integra a su grupo o comunidad. El destino separa al héroe, pero la compasión lo reconoce como parte de un todo. Así, el principio de individuación queda deshecho. En Prometeo encadenado, de Esquilo, por supuesto, el héroe, compadecido de sus hermanos los mortales, le entrega el fuego, es decir, la civilización. Zeus, el dios que aglutinó a la sociedad griega, lo castiga atándolo a una roca, haciéndole difíciles y muy dolorosos los movimientos del cuerpo, inevitables porque un águila le roía el hígado, que se autorregeneraba cada mañana. Ni Hefesto,
el dios del fuego y de la forja, ni el titán Océano, los dos personajes que se acercan a Prometeo y le aconsejan pedirle perdón a Zeus por el hurto, logran entender la terquedad del héroe negado a retractarse. De acuerdo con Nietzsche, son los sentimientos y no la razón la que salva a la humanidad. Recuerden siempre la enseñanza de Goya. Los sueños de la razón producen monstruos. Siempre es así. Recuerden, nos han vendido la Revolución Francesa como el más alto y que produjo la guillotina. O sea, la inteligencia artificial, el Papa acaba de hablar, es, si vemos la gradación, hay que leer una novela como Frankenstein de Mary Shelley para entender que cuando ya sacamos la moral y solo ponemos la razón, cuidado, peligroso. Podemos leer un poema, un cuento de Leopoldo Lugones. No leemos a Lugones ya en Las Fuerzas Extrañas. O sea, hay un médico que hace un experimento al estilo Frankenstein con un mono y sur, y al final el mono termina muerto, pero antes de morir le dice, te amo, amo, te amo, amo. Y él también, otro cuento quiere producir violetas que lloran. O sea, la inteligencia artificial es un peligro. Internet, como decía José Emilio Pacheco, o la tecnología ahora, si estuviera vivo, diría que la inteligencia artificial es al mismo tiempo la cámara de los horrores y el retablo de las maravillas. En casa tenemos que educar a los jóvenes, a los chicos, a poder tener el poder de decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial? Eso. Ah, de acuerdo con Nietzsche, son los sentimientos y no la razón lo que salva a la humanidad, pues el sufrimiento la regresa a su condición tribal. La tragedia funde al espectador con el héroe trágico. Dioniso se yergue como deidad capaz de rasgar el principio de individuación. La razón propuesta por Sócrates y su apuesta por la felicidad inhibió a Dioniso, según Nietzsche, y por tanto a las pulsiones que él representa, placer y dolor. Para Nietzsche no había retroceso. La tragedia había muerto y con ella, según él, una cultura que rebosante de juventud nos enseñó que es necesario darle salida a las pulsiones innatas del hombre y jamás suprimirlas. Con la muerte de la tragedia, según Nietzsche, el vigor de Grecia había desaparecido. Entonces, la pregunta es, ¿ha muerto la tragedia? George Steiner dice que sí. George Steiner dice que la tragedia murió con Fedra de Racine. O sea, en el siglo de las luces, ¿no? La ilustración. Y que para él solo hay tres tragedias. Edipo Rey, el Rey Lear y Fedra de Racine. De ahí no hay más tragedias. Pero quisiera preguntarle al señor Steiner, que es el que más difusión ha tenido. O sea, el Rey Lear, la tragedia primero hay un componente muy importante, el destino o ya sea los dioses, pero el Rey Lear le pregunta una pregunta que yo no le haría a mis hijas de tenerlas. ¿Quién me quiere más? O sea, un padre no hace esa pregunta, o sea, a tres hijas. Entonces, las dos se muestran lisonjeras y la que le dice es que papá, mi amor no se puede medir en palabras. Y él, en un arranque de locura, desata la tragedia. Esa no es tragedia, porque la tragedia nunca la busca uno. Uno es simplemente, hay un destino ahí que está puesto. Y de nuevo le da calla, la tragedia cae en la Edad Media y de repente vemos que encrespadas las aguas ya en el siglo XVI, en la época virreinal, noten cómo los saberes se trastocan. Pensábamos que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás, y de repente nos damos cuenta que tenemos otras culturas como descodificar las pinturas de los tracuilos. O sea, no existe esa narratología. Entonces, siempre que vemos, y en eso Nietzsche tiene razón, cuando hay demasiada racionalidad, es decir, cuando las aguas se escrespan, regresa la tragedia. O sea, ahí vemos que Cervantes compone y ahí hay un, un, un- un tuerce directo. Por ejemplo, en Numancia ya no es un dios, ya es una colectividad el héroe trágico. Ya no hay catarsis, por ejemplo, y sobre todo son héroes las mujeres en colectivo. Y por supuesto, quienes han dicho, Steiner lo dijo, una cultura que cree en Dios o que cree en un Dios no puede producir una tragedia. Falso. Falso, totalmente falso, porque el príncipe constante es una tragedia. No sé si ustedes saben, pero Goethe en carta a Schiller le dice, si toda la poesía desapareciera de la faz de la tierra, podríamos reconstruirla en base al príncipe constante.
Es una maravilla, pero y no nos damos cuenta que la tragedia es un género que va mutando, y va mutando, y va mutando. Y con esto quiero terminar. Noten cómo 100 años de soledad es una tragedia. Termina en tragedia. ¿Por qué? Porque nadie se entiende. Ahí está la soledad. Porque un buen día no logra entenderse con la próxima generación y produce soledad. Y García Márquez dice algo, como esto quisiera terminar, no por polemizar, pero García Márquez siempre dijo que El señor presidente es una mala novela. Pero es que Centroamérica siempre va a ser mal vista. Siempre creemos que Centroamérica prácticamente no existe o que somos una civilización que prácticamente está en la edad de piedra. Falso. O sea, yo quisiera preguntarle al señor García Márquez que si el señor presidente es una mala novela con ese arranque tan poderoso, tan poético, y que si no es una tragedia, por supuesto que lo es. Y sin el señor presidente, García Márquez no hubiese podido escribir Cien años de soledad. Es decir, sin esa idea de no ir al inconsciente para ver las formas más descoyuntadas de la existencia humana, o sea, que ahí no hay, eh, 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 se me olvida, Bretón, o sea, no hay que ir al inconsciente. Las formas más descoyuntadas de pensamientos están afuera. Y por eso hay una madre que al darle de pecho al niño no puede amamantarlo. Y hay un gendarme que la bayoneta. Entonces, ahí está la tragedia. La tragedia está hoy en este momento. Estamos alienados y por eso no podemos verla, porque pasamos sin entender, porque el lenguaje lo hemos abaratado tanto que yo puedo decir, noten cómo ahora decimos, amo una hamburguesa. Pero yo no puedo entablar un- una relación de amor con una hamburguesa o con un concierto de Taylor Swift. O sea, noten cómo el verbo amar ha perdido su valor y le hemos quitado el valor al verbo querer. O sea, todo ese poder lingüístico, yo amo, yo amo, yo amo. Si digo la palabra 20 veces, ya no vale nada. O sea, toda palabra tiene que ser respaldada por una acción. Entonces, rompamos el principio de individuación y acerquémonos a esa persona que sufre. No te puedo arreglar tu situación, no puedo ser el artífice de tu mejora, pero puedo escucharte. Es decir, me compadezco de ti. No, no aniquilo tus emociones, no te digo cómo tienes que vivirla, pero aquí estoy. Y así impedimos la tragedia y volvemos a ser parte de un colectivo. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? No sé. Lo que hablé mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Yo quisiera saber si en el público, tanto presencial como virtual, hay preguntas, observaciones, inquietudes para que las responda nuestro brillante conferencista. Dejamos el micrófono para quienes quisieran tener alguna intervención en el auditorio. Por favor, yo quiero aprender. En serio, yo quiero aprender. Buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Todos estamos destinados en algún momento de la vida a vivir alguna tragedia. ¿En base a su opinión, o cree que se podrá prevenir, o ya venimos predestinados a vivir alguna? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Noten cómo si regresamos a una canción maravillosa, Doctor de Manuel Alejandro, Así nacemos, cantada por Julio Iglesias. Con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver. Estoy desafinando un poco, pero bueno, pero ahí, noten cómo en realidad nacemos llorando y qué es lo que dice eh, Quevedo en Amor Constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos a postrer sombra que me llevará el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, horas afán, ansioso, lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa, la muerte. Alma, quien todo Dios prisión ha sido, venas que tanto humor a fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Será ceniza
mas tendrá sentido. Polvo será, mas polvo enamorado. Es decir, yo puedo morir y sé que voy a morir, pero la tragedia está en creer que no hay una trascendencia. Es decir, la tragedia se rompe nada más a través del amor y la compasión. Es decir, la tragedia existe en el momento en que perdemos el sentido de la compasión o del amor. Y siempre va a existir. O sea, en algún momento yo no estaré, pero yo no puedo pensar yo no pienso en este momento en lo que me voy a en lo que voy a dejar. Nunca lo he hecho. En este momento pienso en lo que me voy a llevar. Después de haber visto una guerra civil, el exilio y todo lo demás, yo quiero llevarme una sonrisa. Cuando me vaya, yo quiero irme con una sonrisa. Y eso, sí, todos en el momento en que no nos compadezcamos y no sintamos amor, la tragedia siempre va a vivir. Sí, muchas gracias por la conferencia. Gracias. Yo quisiera que quizá ahondara un poco más en el tema del proceso de secularización y el inicio de la tragedia, eh, porque me parece que en el fondo es un problema de crisis del yo, una crisis antropológica muy profunda o de la identidad humana, lo que está fragmentando al ser humano, y la fragmentación conduce al individualismo Claro. y al poder de la autonomía sobre cualquier otra visión relacional del hombre. Entonces, no sé si puede, quizá no veo tan clara la vinculación entre la no defunción de la tragedia con el proceso de secularización. Entiendo, sí, Ujú. claro, entiendo muy bien y esa es la última parte del libro. En el momento, noten de nuevo, la tragedia es una misa, por eso se llama tragoedia, fiesta del macho cabrío. Cuando los asistentes de la tragedia asistían a la tragedia, iban compungidos, iban como a una misa. Era una misa en realidad. Entonces, pensamos, y de nuevo, la secularización es el rubro de las economías postmodernas porque entre más nos secularicen, pero es que biológicamente no podemos ser seculares, porque fue lo primero que hizo el hombre y lo dice Melcheliade, o sea, subió a la montaña, encendió fuego e invocó a una deidad. Lo que pasa es que la deidad ahora se llama poderoso caballero es don dinero, pero ahí es donde entra la moral. O sea, ¿por qué, por ejemplo, Elon Musk puede tener tanto dinero cuando ya una acumulación de tanta riqueza ya transgrede cualquier orden moral? Va a comprar gobiernos, va a comprar muchísimas cosas. Entonces, la secularización, noten cómo la secularización lo que hace es alienarnos. O sea, Marx dice, ahí el proletariado está alienado, pero toma conciencia de eso. En este momento, con la secularización y con el rollo que le hemos montado a las religiones, y pensamos que las religiones dividen, es todo lo contrario, las religiones siempre unen. Y la tragedia está en cómo las utilizamos, porque de nuevo, el lenguaje no es ni moral ni inmoral. El lenguaje es simplemente para acercarnos. No tiene un componente ético. El lenguaje es simplemente para acercarnos. Odia el corazón de quien dice la palabra, pero no la lengua. La lengua nunca odia. Entonces, en el momento en que nos quitan no es el mito, es decir, la posibilidad de integrarnos a una tribu a través de algo. Por ejemplo, ya ni siquiera cenamos en familia. O sea, esa es una misa. O sea, ya no podemos ni siquiera entablar discusiones sobre política porque o que la izquierda o que la derecha y que no nos damos cuenta que eso es terapia ocupacional. O sea, que todos comulgan el mismo plato. O sea, y eso es terrible. Entonces, en el momento que nos secularizan, es decir, que nos rompen el núcleo familiar, ese núcleo que en realidad está regido por una creencia de algo superior, el amor, de nuevo, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, ahí, ahí es en donde puede eh, desbancarse el orden social, pero mientras más encrespadas las aguas, más va a haber tragedia. El momento en que estamos viviendo es simplemente que no nos damos cuenta que estamos con la capacidad de componer una tragedia en cualquiera de sus formas.
y no lo hacemos. Claro, somos sociedades ya prácticamente ágrafas. Nos estamos regresando a la grafía. Noten cómo ahora queremos comunicarnos con una irresponsabilidad lingüística impresionante. Es decir, queremos que entablar relaciones a través del mensaje directo. Tenemos que responder un mensaje electrónico inmediatamente, pero no pensamos en el otro. O sea, no hay amor hacia el otro. Entonces, por eso, ahí está. Por eso Darío dice, iste misa es, en un poema bello. O sea, la misa ha terminado. Es decir, de nuevo, en el momento que las economías posmodernas ven que la secularización es algo totalmente rentable, porque es más fácil no creer que creer, porque creer implica deshacerse del ego. A eso es lo que quiero llegar. Creer implica deshacerse del ego. Es decir, si yo me deshago del ego, ya rompí el principio de individuación. No sé si ahí se lo expliqué un poquito mejor. Sí. Mm, sí. Sí, gracias. Buenas tardes. Cuando mencionó, si no oí mal o no entendí mal, que ya no hacemos catarsis, me vino a la mente si no las redes sociales en realidad funcionan como una catarsis colectiva totalmente desaforada, ¿no? Y también lo que menciona de la individuación, si no está ligado a las tendencias políticas que llaman el neoliberalismo, ¿no? Desde otro ángulo, podríamos decir. Gracias. Totalmente, tiene totalmente la razón. Tanto el neoliberalismo como la supuestamente extrema izquierda. Por ejemplo, yo no concibo que lo que sucede en Nicaragua sea distinto que lo que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento. O sea, una acumulación de riqueza espantosa. Y usted mencionaba la catarsis en las redes sociales. ¿Cómo puedo yo entender la catarsis cuando estoy viendo a niños bombardeados? Estamos viendo la guerra en tiempo real. Mi padre siguió la Primera Guerra Mundial en Granada. Era niño y la seguía y en la casa de Dreyfus todos los días anotaban los muertos. O sea, en ese momento Europa enviaba más información de la que tenemos ahora y en tiempo real y no nos importa ese niño que aparece con la cara, esa piedad que yo estoy viendo en una madre que la mirada está tan profunda en el vacío ya que el dolor está haciendo lo suyo. Te voy a proteger de tanto dolor y la mirada está en el vacío. Aquí tenemos un psicólogo. O sea, ¿cómo podemos tener catarsis si estamos con el scroll infinito? ¿Y qué me importa a mí lo que suceda en el Medio Oriente? ¿Qué me importa a mí la matanza de cristianos en Nigeria? ¿Qué me importa a mí el hambre en Uganda? ¿Qué me importa a mí la matanza de los animales? Por ejemplo, o lo que sucede en el Amazonas, o lo que sucede con el Tren Maya en México, ¿qué me importa a mí? O sea, yo estoy con la dopamina al tanto y la catarsis allí no funciona. No hay catarsis, es decir, no hay compasión. Yo no me puedo compadecer. Lo veo en las calles, veo a los animalitos ahí y en realidad eso es triste. O sea, ¿cómo no puedo compadecerme del dolor eso es lo mismo del señor presidente, ¿no? O sea, ¿cómo no me voy a compadecer de un animalito? O sea, porque recuerden, eso es algo que hay que verlo. Por ejemplo, el español, que es una lengua bellísima y que según Tomás Navarro Tomás y Alfonso Reyes es de todas las lenguas romances la que más registros, tonos y tonalidades ha alcanzado. Pero habría que preguntarnos que, en comparación, por ejemplo, el alemán, el inglés, ¿cuántas, cuántas obras literarias les hemos dedicado a los animales? Son contadas con las manos. Tenemos a Platerío, tenemos, por ejemplo, Los motivos del lobo de Rubén Darío, pero en inglés, en español, en inglés, en alemán, todo está lleno, pero nosotros no producimos tantas obras dedicadas a los animales. Podemos hablar de Watanabe últimamente, pero ahí vemos una tragedia, tragedia hacia los animales, donde el lobo le tiene que decir a Darío, perdóname, tu civilización no me sirve. No es una fábula. Los motivos del lobo no es una fábula porque el lobo no está razonando como persona, está razonando como animal. Tu civilización llena de pasiones, odio, envidia. Entonces, ¿qué dice San Francisco? Como toda persona que ha sufrido la catarsis, guarda silencio. ¿Y qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Y así termina los motivos del lobo. Yo. Hoy. El silencio en el sentido de conocerse a sí mismo, solo de...
No, todo lo contrario, no puede haber tragedia donde hay ya, y eso es precisamente, de nuevo, el ruido ambiental, el ruido, todo. Correcto, pero ese no es un silencio de introspección, es un silencio de venganza. ¿El silencio es una tragedia? Pero es que habría que definir lo que... Sí, no, habría que definir qué es el silencio. El silencio es, pues si lo decimos en el sentido de no hablar, no hay silencio mientras no apaguemos todos los sentidos y eso solo se alcanza a través del éxtasis místico, la muerte y todo lo demás. Pero porque yo no le hable, note cómo no hablarle a una persona es más complicado que hablarle. O sea, ahí no hay silencio, hay un ruido interior que no me deja. Entonces, ahí no hay silencio. La catarsis precisamente se da en ese profundo silencio, es decir, cuánto puedo analizar la tragedia de Edipo, la tragedia de Antígona, y poder no gritarla a los cuatro vientos, pero sentirla en el profundo ser para que lo que salga de mi boca sea armonía y no odio. Yo tengo una duda con respecto al título de tu libro, ¿no? O sea, la tragedia no ha muerto es una tesis que se opone a lo que Nietzsche dice. O sea, él en el nacimiento de la tragedia, él dice, bueno, pues la tragedia con Eurípides y Sócrates, pues ahí se muere, ¿no? Justamente por esta excesiva racionalización. Am, Entiendo que la tragedia nace justamente de esta unión de lo apolíneo y de lo dionisiaco. Eh, ¿Por qué dices que no ha muerto? Y Nietzsche dice que sí, ya murió con la racionalización, con esta excesiva racionalización. Em, Pienso también en esto de Byung-Chul Han, ¿no? Con esta sociedad paliativa, donde el dolor ya no tiene lugar. Claro. Hay una algofobia, dice Han, en esto. Infocracia. Entonces, sí, hay esta japicracia, esta cuestión de optimismo, de exceso de positividad, donde la negatividad ya no tiene espacio. Y, y entonces la tragedia, justamente la tragedia es, aparece como justamente para sostener el dolor, la muerte es la última de las tragedias, ¿no? Porque uno se acaba. La vida es una tragedia. Los griegos no eran optimistas, eran pesimistas, ¿no? Nietzsche viene leyendo a Schopenhauer justamente de esto de los dolores del mundo. Entonces pienso, em, ¿cómo dices que la tragedia no ha muerto si ya no hay espacio para el dolor? Qué gran pregunta. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Todos o prácticamente todos han pronunciado el epitafio de la tragedia. Desde Aristóteles ya lo venimos viendo. Nietzsche dice que la tragedia murió. Walter Kaufmann dice que la tragedia murió. También lo dice George Steiner. Y sin embargo, en medio de una sociedad que está dando bajidos impresionantes, o sea, pero bajidos impresionantes en donde podemos decir, como decía Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, que es algo que Steiner no diferencia, es el sentido del dolor y la representación estética. Por eso la tragedia es importante, porque yo necesito que el dolor, para ser asimilable, yo no puedo mostrarme así en carne viva, yo tengo que hacerlo de una manera apolínea, es decir, a través de una novela, a través de una película, a través de una obra teatral, a través de una sinfonía. O sea, yo que vi a Ashkenazi, doctor, yo tuve la catarsis, yo no pude con el dolor de Beethoven porque Ashkenazi es tan preciso al tocar y que me desmayé porque no soportaba el dolor, o sea, y en ese momento yo me desmayé en el teatro, o sea, yo estaba viendo a Ashkenazi tocar y yo dije, Dios mío, o sea, este hombre, en realidad, Beethoven, cuánto sufrimiento y cuántos no le seguimos dando la espalda a Beethoven por darle la bienvenida a una industria musical totalmente vulgarizada. Bad Bunny, por ejemplo, o Karol G, o sea, o Shakira, o sea, estoy loca por mi tigre, loca, o sea, de las feministas, supuestamente, y perdón, yo estoy a favor del feminismo, pero no un feminismo castrante,
un feminismo que nos integre a todos. De nuevo, rasgar el principio de individuación. Entonces, ahí es donde yo cuestiono, por ejemplo, la industria de Hollywood. O sea, como el happy ending. O sea, noten cómo Disney, o sea, uno ve a Disney y la Cenicienta termina de maravillas, qué maravilla, ¿no? Pero, o La Bella Durmiente, pero así no termina. El cuento no termina así, por eso tuvo un gran problema Disney con Cricri, con Gabilondo, porque Gabilondo le dicen, no, yo no te puedo vender mi obra para que la vulgarices. O sea, yo no te puedo vender a Cricri para que tú le pongas la piel, y por eso Cricri es capaz de componer La muñeca fea. O sea, porque es el profundo dolor. ¿Y quién se compadece de La muñeca fea? Todos los que están en la guardilla, en la escoba vieja y todo lo demás, no. Y eso es una maravilla. Pero yo les pregunto a mis estudiantes, ¿no? O sea, ¿ustedes son capaces de leer La Cenicienta o La Bella Durmiente de la manera clásica? No, eso es muy feo. Es muy feo. No, 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 no puedo. O sea, le tenemos miedo al dolor. Entonces, en esa sociedad paliativa, es decir, en esa sociedad que nos sobremedica sobre todo, en una sociedad en donde ya fácilmente nos da un ansiolítico en vez de decir, aguántate, mijo, porque el dolor viene, ya no queremos ni siquiera guardar el luto. Noten cómo terminamos una relación y no guardamos el luto porque ya viene el próximo, o sea que nos volvemos adictos, le tenemos tanto miedo al dolor. Entonces, allí está la tragedia. Lo que pasa es que no la vemos. De nuevo, regreso al instinto de alienación. No sabemos que estamos alienados. Y eso es precisamente, ¿y por qué? Noten qué es lo que hacen las corporaciones, quitar inmediatamente, desbancar la antropología. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Cómo voy a saber yo cómo funciona el hombre si, no, si me quitan la antropología? La música agonizando en los casos universitarios, la literatura, la filosofía. Y noten cómo la psicología, la industria farmacéutica se ha apoderado precisamente de la psiquiatría, nada en contra de los psiquiatras, pero una pastilla no me cura el dolor, me puede ayudar en un momento intenso a soportar el dolor, pero no me va a curar el dolor, me lo cura la inmensa aceptación, es decir, esa fusión con el otro, que no estoy solo, que alguien puede caminar conmigo, que alguien puede darme un buenos días. Noten cómo ya ni siquiera preguntamos qué es la evasión del ego, cómo evadimos el ego. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Y ahora los jóvenes ni siquiera nos tratan de usted. O sea, ya es inmediatamente y quieren hacerse valer. O sea, ya el padre ni siquiera quiere ser padre porque le da el telefonito y ya hay evidencia empírica científica que el lóbulo frontal se está achicando. Los niños ya no, ya producen sus primeras palabras hasta los 6 años. O sea, ¿qué padre puede querer de esa manera? Cuando en las redes sociales yo no sé qué está viendo un niño con la inteligencia artificial. O sea, y no, todavía no hemos prendido las alarmas en casa. Ahí está la tragedia. Es una tragedia muy, muy seria. La industria de la música es una industria totalmente pornográfica. O sea, yo miro en las redes sociales cómo una niña baila una canción de qué sé yo, Anuel y todo eso. O sea, es horrible. O sea, la hipersexualización, es vender el sexo como algo que es totalmente normal cuando es un acto totalmente espiritual. Ahí, de nuevo, en el momento en que entra una corporación, olviden, una corporación no le interesa el sufrimiento, interesa crear adictos. Y por eso yo les pido a los filósofos, a los padres, a todos, no hay nada de malo con leer Edipo Rey. No hay nada malo. Hay versiones para niños. El Quijote es una tragedia. Sí. ¿Qué parte del planeta los niños están hablando a los 6 años? En los países supuestamente industrializados. El óvulo frontal los Estados Unidos, Suecia, Noruega, por el teléfono, esa luz que emite el teléfono, esa luz lo que va O sea, voy ahorita a Copenhague y los niños ahí están empezando a hablar. En los Estados Unidos, claro, sí, ya hay total evidencia científica, ya está que todos los países que son de avanzada, supuestamente, donde el celular es tan común y que le dan a los niños, no hablan. Claro, sí, sí, sí. Y por ejemplo, el déficit de atención es una pandemia en este momento. Otra pandemia, el autismo. O sea, todo eso lo produce porque un niño que no se aburre no puede idear un mundo más allá. O sea, el scroll infinito, eso está hecho adrede, eso nació en Stanford, eso fue una clase donde están
todos y todos se arrepienten. Noten cómo yo voy a expresar mi dolor. Te quiero. Si tengo un margen limitado, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, X, o sea, es totalmente limitado. O cómo yo voy a esperar, cómo me voy a sentir, por ejemplo, si yo me tomo el trabajo lingüístico de enviar un mensaje y yo lo que recibo, por ejemplo, es un emoji. O sea, el emoji se presta en este momento a cualquier interpretación. Yo no sé si la persona está contenta, feliz, o sea, entonces me entro en un lugar totalmente de inseguridad en donde yo tengo que adivinar. O sea, sí, ya hay evidencia científica, el lóbulo frontal se está achicando, el suicidio va en alta. Precisamente, noten cómo la inteligencia artificial ha producido muchos suicidios. El más famoso fue en California. Un chico de 17 años que estaba muy deprimido le pide a la inteligencia artificial que le dé terapia. Entonces le pide a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le empieza a validar sus emociones negativas. Y le pregunta, le comento a mis padres sobre mi depresión y la inteligencia, no, yo te puedo ayudar. ChatGPT, vamos a decirlo claro. Entonces, llega un momento en que él va a una ferretería y compra una soga y le pregunta a la inteligencia artificial, ¿esto es bueno para matarme? Y le totalmente, yo te enseño una mejor. Y terminó matándose. Es uno de los miles de casos que en este momento la industria de la información no nos quieren dar. O sea, el suicidio ven alto. ¿Por qué qué? Porque no hablamos. Y el sistema límbico muy achicado. Por eso estamos regresando a ser una sociedad ágrafa. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro intercambio. Queremos agradecer al doctor Roberto Carlos Pérez otra vez por su brillante conferencia y por los diálogos que hemos podido conducir. Y queremos invitarlos a un vino de honor, cortesía de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Y también queremos invitarlos a nuestra próxima actividad, el próximo miércoles 10 de junio de 2026, con la conferencia 100 años de la Banca Central en Guatemala por el académico numerario licenciado José Molina Calderón, aquí presente. Wow. Y quiero finalizar pidiendo un fuerte aplauso para el conferencista. Muchas gracias. No sé si me permiten terminar. Estamos en el aniversario de la muerte, del nacimiento de José Alfredo Jiménez. Ya ni siquiera escuchamos a José Alfredo, o sea, ya no vamos a cerrar el ciclo como una misa, ¿no? Y no, noten cómo José Alfredo en este momento, yo lo que leí en México fue terrible, o sea, José Alfredo Jiménez es el naco, o sea, pero noten, y él al final de su vida compuso una canción que se llama Gracias. Si quisieran, perdón, las cuerdas vocales están muy dañadas, no he dormido, pero la canción termina así porque la tragedia fue originalmente cantada como la Ilíada fue cantada. La canción dice Gracias, se llama Gracias. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí. Y a todas mis canciones
Gracias. Muchísimas gracias. Ahí vino. Felicidades.